Bienvenidos chicos a esta clase de conocimientos previos que tiene como objetivo que ustedes tengan una idea de los temas que vamos a tratar durante la semana y durante sus clases virtuales. El primer tema que vamos a estar tratando es el tema de razón. ¿Qué son las razones matemáticas? Eso lo vamos a ver en un momento. Vamos a tener nuestra cita bíblica que se encuentra en Lucas 15, donde estamos haciendo la comparación de dos personas, ¿sí? En su pantalla ustedes pueden ver la parábola del hijo pródigo. Podemos ver qué pasó con estos dos hijos. Uno se quedó con su padre y el otro le pidió la herencia a su padre y pues ya sabemos la historia. Lo derrochó, lo malgastó, pero muy pronto regresó con su padre y su padre hizo un banquete para él. Vemos la reacción que tuvo el otro hijo. Entonces aquí podemos ver la comparación de dos personas. El principio bíblico es la individualidad. Cuando nosotros realizamos una comparación, miramos las características que tiene cada uno y eso es lo que hace a una persona o a un individuo tener esa esencia, esto que es algo propio. Las páginas que trabajaremos es de la página 64 a la página 67. Los conocimientos previos que vamos a estar tratando son los siguientes. Dice que relación es la que tiene entre dos magnitudes. Entonces, este es el concepto básico. Es la relación entre dos magnitudes. Es una comparación que yo hago. Supongamos en el siguiente ejemplo. En una clase yo tengo esta cantidad de alumnos. Tengo 8 niños y tengo 16 niñas. Entonces, ¿cuál es la relación que yo tengo en este caso? Hay tres formas de representar esta relación. Podemos decir lo siguiente, que la forma de presentar o de representar correctamente una razón o esta comparación es de tres formas. La primera podemos representarlo por medio de una fracción y lo vamos a leer 8 es a 16. Lo podemos también representar con dos puntos, 8 es a 16. O también lo puedo representar por medio de letras, 8 a 16. O también 8 es a 16. Entonces, estas son las tres formas de representar una razón. Una razón es un tema sencillo, ya que es la comparación de dos cosas, de dos cantidades. En este caso, yo tengo la relación de estas dos cantidades. Esto quiere decir, y lo leo de la siguiente forma, que por cada 16 niñas que hay en una clase, yo tengo 8 niños, ¿sí? Entonces, si quiero saber el dato más claro, lo voy a colocar en forma de fracción y voy a tratar de simplificarlo para que mi idea sea más clara. Entonces, si lo simplifico y le saco mitad a ambos, que tienen mitad exacta, mitad de 8 es 4, mitad de 16 es 8. Esto sigue teniendo mitad y digo mitad de 4 es 2 y mitad de 8 es 4. Puedo seguirle sacando mitad y digo mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Porque realicé la simplificación para tener una idea más clara. Y puedo decir que en mi clase, por cada 2 niñas va a haber un niño, de tal forma que llego a esta conclusión, que tengo 16 niñas y 8 niños.
También puedo decir que la cantidad de niños es la mitad de la cantidad de niñas, ¿sí? En este caso tengo 2 niñas y acá tengo un niño. Esto fue la forma que simplifiqué. Pero si yo lo quiero ver en mi operación o en mi problema como tal, puedo decir que es la mitad. Tengo la mitad de niños en mi clase. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Una simple comparación. No tengo que hacer una división. Si se dieron cuenta, yo utilicé aquí una simplificación para que me fuera un poquito más claro, pero simplemente una razón es la relación, es la comparación entre dos magnitudes, dos cantidades que nos dan como tal. Pasamos a la siguiente página y podemos ver que se nos presenta un ejemplo. Mis amores, aquí solo tenemos que hacer la representación, solo esa comparación. No tienen que dividir, no tienen que operar, simplemente hacer su razón y tener un poquito de lógica al momento de leerlo. Muy bien, en casita leemos y dice, en un artículo de un periódico, cada 58 palabras hay 6 oraciones de distintas maneras. Muestra la relación entre la cantidad de palabras y la cantidad de oraciones. En este caso, voy a realizar mi comparación. Entonces, comienzo a llenar esta tablita que me da. Dice en un artículo de periódico, observe, ¿cuántas cantidades hay de palabras? Me regreso a este recuadro y dice que hay 58. Coloco 58. Y dice que por cada 58 palabras hay en 6 oraciones. Entonces, cantidad de oraciones, 6. ¿Cómo lo expreso? Lo puedo expresar de las 3 maneras que les indiqué anteriormente. En este caso, yo lo voy a representar por medio de letras. 58 es a 6. Esto quiere decir, y la forma de interpretarlo, perdón, es que por cada 6 oraciones van a haber 58 palabras. ¿Qué pasa si yo quiero saber cuántas palabras hay en 12 oraciones? Entonces, por lógica, yo sé que este es el duplo de 6 o que ese 6 yo lo multipliqué invisiblemente o mentalmente, lo multipliqué por 2. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer aquí? Multiplicar por 2 el de arriba. Esto es lógica, esto lo tienes que hacer en tu mente. Entonces, si yo lo hago de esa manera, ¿cuánto es 58 por 2? Ok, hazlo en tu casita. Excelente. Entonces 58 por 2 es 116. Fue lo que yo hice acá y este es un ejemplo extra. Entonces, por cada, vamos a borrar esto porque esto recordemos que lo hicimos de forma mental, ¿sí? Entonces todo lo hicimos de forma mental. Ok, lo vamos a dejar de esa manera. Aquí teníamos, a ver, el número 58. Ok, ignoremos esto, ¿sí? Entonces, hacemos de cuenta que por cada 6 oraciones hay 58 palabras. Si yo tuviera el doble de oraciones, ¿cuántas palabras tendría? 116, porque mentalmente yo multipliqué esto por 2. Entonces, démonos cuenta que una razón es una comparación, ¿sí? Una comparación que nos puede servir para el análisis que nos dan. Si se dieron cuenta, yo acá hice un análisis extra para saber cuántas palabras iba a tener 12 oraciones. No me lo pedía el problema, pero lo quise hacer para que miremos cómo nos funciona. Nos vamos rápidamente a la página 66 y vamos a trabajar los ejercicios
impares de la práctica independiente, ¿sí? Para que tengamos una idea más clara. Y vamos a trabajar en la práctica guiada el ejercicio 3, 4 y 5. Tomo mi lápiz y mis amores, lo único que tenemos que hacer es una comparación. Comenzamos a leer y dice, en un equipo de básquetbol de sexto grado, sección A, tiene 3 centros, 5 delanteros y 6 alas. Muy bien. Entonces, analicemos este problema. Dice delanteros a alas. Ahí me está dando una razón. Yo lo tengo que representar por medio de forma numeral, incluir los números en este caso. Recordemos que las 3 formas que yo lo puedo colocar es por medio de 2 puntos. Por ejemplo, en este caso, delanteros a alas. ¿Delanteros cuánto tiene? 5. ¿Alas cuánto tiene? 6. Entonces hago una comparación. Yo voy a colocar los 2 puntos. Pero como les dije anteriormente, recordemos que podemos colocar esta respuesta como 5 a 6 con letra 5 a 6 y lo puedo colocar de forma de fracción. Recordemos que en la forma de fracción lo puedo colocar así y si no tengo el espacio suficiente, lo puedo colocar con una diagonal. Recordemos que ambas son válidas. Entonces, mis amores, aquí dice, usa las 3 maneras distintas para escribir esto. Lo voy a colocar de las 3 maneras. 5 a 6. Y la última en forma de fracción, pero lo voy a colocar como la segunda forma que les expliqué por cuestión de espacio. Vamos con la siguiente. Dice centros al total de jugadores. ¿Cuántos centros tengo? Tengo 3. ¿Cuál es el total de jugadores que yo tengo? Entonces puedo decir 6 más 5 son 11, más 3, 14. Puedo decir 3 es a 14. Lo puedo hacer con letras 3 a 14. Lo puedo hacer por medio de fracción. 3. Vamos a repetir ese 3. 3 a 14. Vamos con la última. Alas a centros. ¿Cuántas alas? 6. ¿Cuántos centros? 3. 6 es a 3. 6 a 3. Y la última 6, que es en forma de fracción 6 a 3. ¿Sí? Des en cuenta que no realicé ninguna operación más que hacer la comparación que me pide. Vamos con la última. Dice la cantidad de cuadrados a la cantidad de triángulos. ¿Cuántos cuadrados tengo? Tengo 4. Primero miremos, nos dice... Ok, dice que lo tengo que escribir de las 3 maneras distintas. La cantidad de cuadrados son 4. La cantidad de triángulos es 1. Hago de las 3 maneras 4 a 1. Y lo hago también por medio de fracción. 4, diagonal, 1. Vamos con la siguiente. Dice la cantidad de triángulos a la cantidad de círculos. Triángulos tengo 1. Círculos tengo 3. Ok. 1 es a 3. 1 a 3. Y la última, 1, diagonal,
3. Y vamos con la número 11. Dice la cantidad total de figuras a la cantidad de cuadrados. ¿Cuántas figuras tengo en total? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En total yo tengo 8 figuras. Entonces coloco 8 esa. ¿Cuántos cuadrados tengo? Excelente, tengo 4. 8 es a 4. 8 a 4. Y 8 diagonal 4. 4. Excelente, mis amores. Tengan en cuenta que es una comparación según lo que me indican en cada inciso. Sencillo, ¿no? Muy bien, nos vamos rápidamente a la página 67 y vamos a resolver los problemas 13 y 14. En el problema número 13 dice que tenemos que completar el patrón que se nos presenta en esta tabla. Entonces, vamos a empezar a analizar. Recuérdense que tenemos que tener un análisis de qué número es el que se asignaría a cada uno de estos espacios. Digo 1, 3, 9, espacio 81. Algo que quiero que tomemos en cuenta es que no nos guiemos por los dos al principio. Porque aquí cualquiera puede decir, ay, se llevan 3, por lo tanto todos se llevan 3. Y me escriben una cantidad acá. No, analicemos. ¿Qué número multiplicado por 1 me da 3? Excelente. 1 por 3 me da 3. 3 por 3 me da 9. Entonces ya desde acá me puedo dar cuenta que de forma invisible estos números van a ir multiplicados por 3. Es el patrón que yo veo, ¿sí? Entonces los voy multiplicando. 1 por 3 me da este 3. 3 por 3 me da este 9. ¿Qué tengo que hacer con este 9? Lo tengo que multiplicar también por el número 3. Y digo 9 por 3 me da 27. Y coloco el número 27. Por favor, tomemos en cuenta que este por 3, por 3, por 3 lo hago de forma invisible, lo hago de forma mental. Y de igual manera hago la parte de abajo. Digo, ¿qué número multiplicado por este 3 me da 9? Excelente, otra vez. 3 por 3, 9. Me voy guiando del mismo patrón para ver si este concuerda. Entonces digo 9 por ese 3 nuevamente me da 27. 27 por 3, siguiendo el patrón, me da 81. Aquí es donde yo les digo, tenemos que analizar si cuadra. Si 27 por 3 no me hubiera dado 81, quiere decir que el patrón está de forma incorrecta y hubiera tenido que regresar al principio y ver en qué parte fue que me pude haber confundido. Y digo 81 por 3. Muy bien, ese es el número que tú tienes que colocar acá. Te lo dejo de tarea para que lo termines de completar, ¿sí? Nos vamos a ir rápidamente a problema número 14, que tengo acá a la par. Dice, ¿cuál es la suma de? Y aparecen dos números mixtos. Aparece suma de dos números mixtos. Yo puedo hacer esta suma de dos formas y son dos formas que tú ya puedes manejar. Quiero que prestes mucha atención. La forma número 1, voy a colocar acá forma número 1. La forma número 1 es la siguiente. Vas a venir y vas a tomar los enteros. Recordemos que un número mixto se compone de un entero y una parte fraccionaria, de un entero y una fracción. En este caso tomo los dos enteros, que serían 2 y 6, y los sumo por aparte. 2 más 6 me da 8.
Excelente. Ya tengo el resultado de mis números enteros. Es hora que yo trabaje por separado solo mis fracciones. Y en mis fracciones tengo 3 décimos más un sexto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Recordemos, y esto lo vimos en una de nuestras clases virtuales. Por favor, prestemos mucha atención. Primero, tenemos que multiplicar estos dos números, ¿sí? Los que yo les acabo de señalar. Si yo multiplico esos números, ¿cuánto me da? 10 por 6 me da 60. Y lo coloco en la parte de abajo. Luego, tengo que multiplicar de forma diagonal. Y voy a multiplicar estos dos. ¿Cuánto es 3 por 6? Excelente. 3 por 6 es 18. Agrego el signo más y ahora prosigo a multiplicar los otros dos. 10 por 1. ¿Cuánto es 10 por 1? 10. Excelente. Coloco mi resultado y sería 18 más 10 serían 28. Y el 60 lo coloco como denominador. Simplemente lo copio. Tomemos en cuenta que en este caso yo puedo venir y puedo simplificar. ¿Cómo simplifico? Sacando mitad, ¿sí? Entonces, voy a hacer mi simplificación con color azul y voy a sacar mitad. Como uno termina en número par y el otro termina en 0, quiere decir que los dos tienen mitad. Pregunto, ¿mitad de 28 sería? 14. Mitad de 60 sería 30. Este termina en número par y este termina en 0. Por lo tanto, los dos tienen mitad. Mitad de 14 es 7 y mitad de 30 es 15. Si se dan cuenta, este número tiene séptima, le puedo sacar séptima parte y a este número le puedo sacar tercera. Entonces, se queda hasta ahí mi simplificación, ¿sí? Coloco el número 8, que fue de los enteros, y coloco mi fracción, que sería 7 quinceavos. ¿Cómo leo esto, mis amores? Lo leo como 8 enteros, 7 quinceavos. ¿Sí? Entonces, esa es la primera cantidad que me puede quedar. Ok. Pero si ustedes dicen, yo no quiero que mi resultado sea en número mixto, yo necesito que mi resultado sea una fracción. ¿Cómo paso este mixto a fracción? Entonces, tú tienes que hacer el siguiente procedimiento. Pon mucha atención. Tienes que multiplicar el número entero por el denominador. Y luego le tienes que sumar el numerador. Miremos los pasos. 8 por 15. Recordemos que el mayor lo coloca arriba y el menor lo coloca abajo. Multiplico 8 por 15 y esto me da, 8 por 5 me da, excelente, me da 40. Llevo 4. 8 por 1, 8 más 4, 12. Muy bien, me dio 120. Ya que multipliqué el entero por el denominador, que fue 120, el resultado, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que sumar el denominador, que sería más 7. Cuando yo hago mi suma, esto me da un total de 127. ¿Sí? Entonces mi respuesta sería 127 quinceavos. Démonos cuenta que tuve que realizar procedimientos claros para poder llegar a esta respuesta. Entonces, este
es la suma de esos números mixtos. 127 quinceavos si lo represento en forma de fracción y si lo quiero representar en forma de mixto es 8 7 quinceavos. Esto es exactamente lo mismo. Muy bien, chicos. Esta es una forma a la que podemos resolver esta suma. Pero como yo les digo, en matemática tenemos la ventaja que podemos realizar esto de diversas formas, siempre y cuando lleguemos al mismo resultado. Otra de las formas que puedes resolver esta suma es convirtiendo cada mixto a número fraccionario o a fracción. ¿Cómo? De igual manera, multiplicando el entero por el denominador y sumándole el numerador. ¿Sí? Eso hago en ambos casos. Entonces, lo primero que hago es pasar la fracción y digo 2 por 10, 20, más 3, 23. Lo voy a colocar acá. 23. Conserva el mismo denominador. Agrego el signo más y convierto estas 6 por 6, 36, más 1, 37. Y conservo el mismo denominador. Esta suma de fracciones que aparecen acá es exactamente la misma suma de números mixtos que aparece acá, ¿sí? Únicamente que yo hice una transformación. Prosigo a realizar esta resolución de suma de fracciones y hago el mismo procedimiento. Coloco una línea divisora, y tengo que multiplicar los dos números de abajo. Lo multiplico y digo 10 por 6 serían 60. Coloco el número 60. Luego de forma cruzada. Y digo 23 por 6. Tú ya realizas tu multiplicación. 23 por 6. Multiplico. 6 por 3, 18. Llevo una. 6 por 2, 12 y una 13. 138. Lo coloco acá. 138. Agrego el signo que me da mi operación, que es el signo más, y luego tengo que multiplicar los otros dos números cruzados. 37 por 10. Multiplicas 37 por 10. Cuando tú tienes una multiplicación de esta manera, donde aparece un 10, es más fácil porque tú multiplicas 37 por ese 1, 37, y únicamente le agregas el 0. ¿Por qué hice esto? Para no hacer toda la operación, pero si tú quieres hacer toda la operación, hazla y verifica que sea el mismo resultado. Entonces voy a colocar 370 en la parte de arriba. Si te das cuenta, estoy manejando números más grandes. Sumo 138 más 370. Entonces los voy a sumar acá. 138 más 370. Para esto necesitas un cuadernito viejito, ¿sí? Porque no podemos estar manchando el libro. Cuando lo sumo, 8 más 0 me da 8. 7 más 3 me da 10. Llevo 1. 3 más 1, 4 más 1 es 5. 508. Excelente. Coloco 508. Ok. Y le coloco un denominador que sería 60. Simplemente lo voy copiando. Ahora sí, necesito que en casita tú logres simplificar. Es muy importante, perdón, que simplifiquemos. Entonces lo voy a simplificar y como este termina en número par y este en 0, ambos tienen mitad. Y comienzo a realizarlo. Mitad de 508 sería 254. ¿Cómo puedo sacar mitad? Se preguntarán algunos. Simplemente agarras el 508
y esto lo divides dentro de 2 porque estás sacando mitad. Lo divides dentro de 2. Si sacaras tercera sería dentro de 3, si sacaras quinta dentro de 5 y si sacaras séptima dentro de 7. Pero en este caso, como es mitad, dentro de 2. Realiza tu división en casa. En este momento no lo realizaremos por el tiempo, pero si tú lo haces en casa te va a dar 254. Mitad de 60, esa sí la puedo hacer de forma mental porque es más pequeña, sería 30. Como termina en número par y en cero, ambos tienen mitad. Mitad de 254 sería 127 y mitad de 30 sería 15. Si le pones pausa al video y retornas a la respuesta que te di anteriormente, te vas a dar cuenta que llegué al mismo resultado. Esa es la facilidad de la matemática. Podemos tener varios caminos que tomar para hacer una resolución de problemas, pero siempre vamos a llegar al mismo. Es muy importante que siempre lleguemos al mismo resultado. Muy bien, mis amores. Entonces vimos lo que era la razón. Seguimos tratando el mismo versículo, el mismo principio, pero ahora las páginas son de las 68 a las 71. Seguimos con el mismo tema. Seguimos con razón. Ya vimos que se representa de varias formas. Aquí tenemos A, dos puntos B. ¿Qué estoy haciendo acá? Sustituyendo por medio de letras, pero prácticamente es lo mismo la simbología a utilizar. Utilizo dos puntos, utilizo diagonal si tengo poco espacio, pero esto es lo mismo que una fracción. Y utilizo A es a B o A, B. ¿Sí? Cualquiera de las dos es válida. Vamos a tratar el siguiente problema. Y dice lo siguiente. Una banda, esto está en la página 68 para los que lo quieran buscar. Y el tema es representar fracciones o representar razones. Una banda acaba de sacar un álbum nuevo. Por cada 3 canciones de pop, el álbum tiene 2 canciones de rock. Si el álbum tiene 12 canciones de pop, ¿cuántas canciones de rock tiene? Aquí tenemos que utilizar muchísimo análisis. Nos están dando esto de forma gráfica. Entonces lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Si se dan cuenta, acá puedo decir o puedo representarlo como 3 es a 2, ¿sí? Y esto quiere decir que por cada 2 canciones de rock hay 3 canciones de pop. Pero aquí nos dice qué pasa si en vez de tener 3, ahora tiene 12. Entonces, ¿qué hago acá? Empiezo a realizar una tablita. Esta tablita a mí me va a ayudar para que podamos llegar a este resultado. Y lo podamos intentar de varias maneras. Aquí el punto es que lo intentemos, no importa cuántas veces nos equivoquemos, pero no nos demos por vencidos. ¿Qué pasa si yo duplico esto? Cuando me refiero a duplicar, es que yo te di la misma cantidad. Por ejemplo, tu mami te da 3 quetzales y tú lo quieres duplicar. Entonces tu mamá te daría otros 3 quetzales y ya tienes 6. A eso me refiero con duplicar. Vamos a ir duplicando y digo, el doble de 3 es 6 y el doble de 2 es 4. ¿Qué pasó acá? No tuve 12 canciones de pop. Ahora tengo 6. Quiere decir que por cada 4 canciones de rock hay 6 canciones de pop. Pero yo no quiero 6, quiero 12 de canciones de pop. Entonces sigo duplicando. El doble de 6 es 12 y el doble de 4 es 8. Y ahora sí puedo contestar este problema. Si el álbum tiene 12 canciones de pop, aquí lo tengo,
¿Cuántas canciones de rock tiene? Excelente, tiene 8 canciones de rock. ¿Qué es lo que tú tienes que realizar acá? Y es algo muy importante. En primer lugar, yo lo hice de esta manera, pero lo vamos a cambiar a esta otra. En 3, 2, 1. Muy bien, tengo la siguiente tabla. Si se dieron cuenta, ¿qué hice? Realicé una tabla. Esto lo tienes que hacer siempre que te pidan comparar dos cantidades de forma gráfica. Entonces, tengo la siguiente tabla y aquí es donde yo voy a apuntar todos mis datos. El primer dato que me dieron es que por cada 2 canciones de rock, habían 3 canciones de pop. Lo voy duplicando, por cada 4 canciones de rock van a haber 6 canciones de pop. Y por cada 8 canciones de rock van a haber 12 canciones de pop. Coloco mi respuesta. Voy a tratar que quede siempre en este mismo recuadro. Y la pregunta dice, ¿cuántas canciones de rock tiene? Escribimos tiene 12. ¿Será que 12? No. ¿Será que 8? Sí, tiene 8 canciones de rock. ¿Por qué lo digo? Porque lo estoy representando de esta forma. Muy bien, mis amores, vamos a quedar hasta acá con el tema de razones. Recordemos que toda la semana vamos a estar trabajando el tema de razones. Es muy importante que ustedes repasen en casa. No se preocupen, que por allá nos vemos. Bendiciones y yo los miro en la clase virtual.